Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Hola hermanos, la paz del Señor sea con todos ustedes. Estamos un día más aquí para la lectura de nuestra Biblia. Nos ha tocado, hoy estamos en el día 211, nos ha tocado la lectura de los libros de Jueces, capítulo 13, Hechos capítulo 17, Jeremías capítulo 26 y Marcos capítulo 12. Antes de empezar con la lectura, vamos a hacer una pequeña oración para dedicar este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que nos has regalado, Señor. Gracias te damos, Padre, por poder compartir, Señor, tu palabra a través de este medio, Señor. Por habernos enseñado, Señor, por medio de tu palabra, Señor, cómo debemos vivir, Señor, cómo debemos mostrarnos, Señor, ante el mundo, Señor. Cómo debemos reflejar, Señor, tu imagen en nuestra vida, Señor, en nuestro caminar diario, Señor. Agradecemos todo lo que haces por nosotros cada día, Padre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, a través de este medio poder llevar tu palabra, Señor, a todos los rincones, Señor. A edificar familias, Señor, a edificar vidas, Señor. Permite, Señor, que tu palabra, Señor, entre en los hogares, Señor, entre en los corazones, Señor. Que la atesoremos, Señor, para nuestra vida, Señor, y la pongamos por obra, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros cada día, Señor. Agradecemos el sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Enséñanos a honrarte, Señor, a alabarte cada día, Señor. A buscarte cada día más, Señor, en tu palabra, Señor. A tener más comunión contigo, Señor. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Jueces capítulo 13. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: He aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor, y de no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareno para Dios, desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Y la mujer fue y se lo dio a su marido, diciendo: Un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre. Pero él me dijo: He aquí, concebirás y darás a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. Entonces Manoa imploró al Señor y dijo: Te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo, y Manoa su marido no estaba con ella. Y la mujer corrió rápidamente y avisó a su marido y le dijo: He aquí, se me ha aparecido el hombre que vino el otro día. Manoa se levantó y siguió a su mujer, y cuando llegó al hombre le dijo: ¿Eres el hombre que habló a la mujer? Y él respondió: Yo soy. Y Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Y el ángel del Señor dijo a Manoa: Que la mujer atienda a todo lo que le dije. No comerá nada que venga de la vid, no beberá vino ni licor, ni comerá nada inmundo, que guarde ella todo lo que le he mandado. Entonces Manoa dijo al ángel del Señor: Permítenos detenerte y prepararte un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu alimento, mas si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Y Manoa no sabía que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo al ángel del Señor: ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumplan tus palabras te honremos. Y el ángel del Señor le respondió: ¿Por qué me preguntas mi nombre, viendo que es maravilloso? Y Manoa tomó el cabrito con la ofrenda de cereal y los ofreció sobre una piedra al Señor. Y el ángel hizo maravillas mientras que Manoa y su mujer observaban. Pues sucedió que cuando
la llama subía del altar hacia el cielo. El ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Al ver esto, Manoa y su mujer cayeron rostro en tierra, y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa supo que era el ángel del Señor, y Manoa dijo a su mujer: ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le dijo: si el Señor hubiera deseado matarnos, no habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereal de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría permitido ahora oír cosas como estas. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Manaedán, entre Sora y Estaol. Hechos capítulo 17. Después de pasar por Afípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llegaron algunos de los hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud, y las autoridades de la ciudad oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con otra solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir orden de Silas y Timoteo se reunieron a él lo más pronto posible. Partieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron a Areópago, diciendo: podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas, porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significaban, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir y oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo,
puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, no moveremos ni existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Jeremías capítulo 26. Al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor diciendo, así dice el Señor, ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor. Todas las palabras que te he mandado decirles, no omitas ni una palabra. Tal vez escuchen y cada uno se vuelva de su mal camino y yo me arrepienta del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus obras. Les dirás, así dice el Señor, si no me escucháis para andar en mi ley que he puesto delante de vosotros, escuchando las palabras de mis siervos los profetas que os he enviado repetidas veces, pero no lo habéis escuchado. Entonces pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras en la casa del Señor. Cuando Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había mandado que hablara a todo el pueblo, lo apresaron los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo diciendo, de cierto morirás, porque has profetizado en nombre del Señor diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad quedará desolada sin habitante alguno. Y todo el pueblo se congregó contra Jeremías en la casa del Señor. Y cuando los jefes de Judá oyeron estas cosas, subieron de la casa del rey a la casa del Señor y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa del Señor. Y los sacerdotes y los profetas hablaron a los jefes y a todo el pueblo diciendo, sentencia de muerte para este hombre, porque ha profetizado contra esta ciudad, como habéis oído con vuestros propios oídos. Entonces Jeremías habló a todos los jefes y a todo el pueblo diciendo, el Señor me ha enviado a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Ahora bien, enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz del Señor vuestro Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que ha pronunciado contra vosotros. En cuanto a mí, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto sea a vuestros ojos. Pero sabed bien que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Porque en verdad el Señor me ha enviado a vosotros para hablar en vuestros oídos todas estas palabras. Dijeron los jefes y todo el pueblo a los sacerdotes y a los profetas, que no haya sentencia de muerte para este hombre, porque en nombre del Señor nuestro Dios nos ha hablado. Y se levantaron algunos de los ancianos del país y hablaron a toda la asamblea del pueblo diciendo, Miqueas de Moresec profetizó en días de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del santuario será como los lugares altos de un bosque. ¿Acaso le dieron muerte a Ezequías, rey de Judá y de toda Judá? ¿No temió a él al Señor y suplicó el favor del Señor? ¿Y el Señor se arrepintió del mal que había pronunciado contra ellos? Nosotros, pues, estamos cometiendo un gran mal contra nosotros mismos. Y hubo también un hombre que profetizó en el nombre del Señor,
Urías, hijo de Semaías de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra palabras semejantes a todas las de Jeremías. Cuando el rey de Joacim y todos sus valientes y todos los jefes oyeron sus palabras, él procuró matarlo, pero Urías se enteró, tuvo miedo, huyó y se fue a Egipto. Entonces el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y a otros hombres con él a Egipto, y trajeron a Urías de Egipto y lo llevaron al rey Joacim, quien lo mató a espada y echó su cadáver a la fosa común. Pero la mano de Ahicam, hijo de Sefán, estaba con Jeremías, de manera que no fue entregado en manos del pueblo para que le dieran muerte. Marcos capítulo 12. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estante debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte del fruto de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo le mandó otro siervo y a él lo hicieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro, a este lo mataron, y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y le envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará viña a otros? Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y dejándole se fueron. Y enviaron a algunos de los fariseos y los herodianos para sorprenderle en alguna palabra, y cuando ellos llegaron le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Entonces Jesús le dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban en él. Y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome a la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó a su esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y así mismo el tercero, y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús le dijo: no es esta la razón por la que estáis equivocados, que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios, porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a los muertos que resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es el Dios de los muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que
que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Y en su enseñanza les decía: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, y llamando a sus discípulos le dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra que hemos podido escuchar, Señor, por la palabra, Señor, que hemos podido atesorar en nuestro corazón, Señor. Permítenos, Señor, que la pongamos por obra, Señor, en nuestra vida. Agradecemos, Señor, que podamos llevar tu palabra a través de este medio, Señor, a todos los hogares, Señor, familias, que podamos, Señor, meterla en nuestro corazón, Señor, y poder vivirla, Señor. Gracias te damos por un día más que nos has regalado de vida, Señor. Permítenos, Señor, que podamos estar en paz contigo, Señor, a tener más comunión contigo, Señor, a engrandecer tu nombre. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén.